Vale, vamos a desgranar esto. Para quienes nos escuchan y buscan entender esta tensión tan brutal que atraviesan los mercados, hoy tenemos un análisis a fondo basado en el brillante trabajo de Sergio Nozal, de Shark Capital. El objetivo es cruzar un poco esa línea fina entre, bueno, la euforia absoluta por la inteligencia artificial y una realidad macroeconómica que es bastante áspera en Estados Unidos. Exacto. Es que es un momento fascinante, la verdad. Porque el sobrecalentamiento del que hablas es el gran elefante en la habitación. Fíjate en el dato de gasto proyectado en infraestructura de inteligencia artificial. Se calculan unos 700.000 millones de dólares solo para este año. Madre mía, ¿700.000 millones? Es una barbaridad. Y claro, es inevitable recordar el despliegue de la fibra óptica en la burbuja.com a finales de los 90. Aquellas empresas construyeron la base y ganaron a lo grande, incluso cuando muchísimas startups acabaron hundiéndose. Así que el escepticismo actual sobre el retorno rápido de esa inversión gigante es, irónicamente, la mejor noticia que podíamos tener. Frena las valoraciones y nos aleja de una burbuja irracional. O sea que Nvidia refleja esa precaución a la perfección. Hablamos de una empresa que vale más de 4,7 billones de dólares, que pesa un 8% en el S&P 500 y presenta ingresos récord. Y tras todo eso, la acción cae un 5%. Sí, es la paradoja del mercado actual. Es de locos, pero tiene sentido si pensamos que los inversores ven cómo el sector del software cae un 30% desde sus máximos. Hay un miedo real a que el IA comoditice ese sector, mientras que los fabricantes de hardware siguen vendiendo las palas en esta especie de fiebre del oro. Pero claro, hasta los vendedores de palas asustan cuando la mina parece saturarse. Y ese miedo a la saturación salpica rápido al empleo. Aunque, a ver, si miramos los datos fríos de enero, la inteligencia artificial solo causó el 7% de los despidos planificados. Quienes siguen el mercado entienden bien cómo funciona la destrucción creativa. La transición tecnológica de toda la vida. Eso es. Al final, el 60% de los empleos actuales no existían en 1940. La innovación transforma y no solo destruye. La rotación de capital está siendo mucho más selectiva de lo que dictan los titulares catastrofistas. Ya, pero lo que sí roza el catastrofismo, o al menos genera una tensión enorme, es la economía real en Estados Unidos. Tenemos un crecimiento del PIB frenando en seco al 1,4%. Arrastrando además todo el ruido del cierre del gobierno. Exactamente. Y para colmo, la inflación PCE, que es el indicador favorito para medir el consumo, sigue enquistada ahí cerca del 3%. Con esos datos en la mano, cualquier movimiento político agita el tablero de una forma violenta. Totalmente. Por eso, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles globales ha generado tantísimo revuelo. Analizándolo de forma puramente objetiva, tumbar esos aranceles abarata radicalmente la importación de componentes clave. Y por eso el sector tecnológico ha respirado aliviado y ha liderado las alzas de la semana. Claro, pero la otra cara de la moneda es el mercado de deuda. Con esa inflación PCE aún persistente, el mercado teme que un repunte en el comercio reactive el consumo desmedido. Y eso presiona enormemente a los bonos del Tesoro, porque suben los rendimientos ante el miedo de que los tipos tarden en bajar. Y a toda esta coctelera le sumamos el petróleo rebotando más de un 5% por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Es una fricción constante, o sea, los costes de energía suben, pero los componentes tecnológicos bajan por el fin de los aranceles. Precisamente por esa fricción, la estrategia de diversificación básica ya no sirve. Proteger las carteras hoy implica buscar asimetrías reales en toda la cadena de suministro de la IA. Ya no basta con comprar a los gigantes tecnológicos. Hay que escarbar un poco más. Mucho más. Hay que mirar a los proveedores de sistemas de refrigeración para centros de datos o a la gestión energética, que son los verdaderos cuellos de botella ahora mismo. También toca rotar hacia sectores tradicionales como la salud o la industria pesada y, por supuesto, buscar valor en mercados internacionales para reducir la exposición a los desajustes de Estados Unidos. Una aplicación táctica muchísimo más quirúrgica frente a esta volatilidad. Para quienes nos escuchan y quieran llevar esta operativa a la práctica, recordamos que es posible invertir directamente con las estrategias de Sergio Nozal a través de la web sharkinversiones.com. La verdad es que ha sido un recorrido espectacular por las entrañas de este mercado. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea. Si la inteligencia artificial tiene el potencial de reconfigurar la productividad con la misma fuerza que lo hizo la electrificación a principios del siglo pasado, el futuro es apasionante. Desde luego. Y la gran incógnita que nos queda es qué industrias que hoy nos sonarían a pura ciencia ficción
van a ser los titanes indiscutibles del mercado en el año 2050. Ahí queda eso para reflexionar.